estés nuevamente con nosotros, que estés nuevamente con nosotros acompañándonos. Es un honor que compartas las actividades académicas del colegio hace tanto tiempo. Y bueno, en este derecho del futuro, en este derecho de mayorías, porque consumidores somos todos, creo que se abren las puertas para nuevos reclamos, para defendernos, para seguir avanzando, con esta justicia que está tan lejos quizás a veces de la realidad y tan lejos de tantos justiciables. Así que realmente es un gusto escucharte y bueno, espero que pronto podamos compartir nuevamente actividades presenciales, que tanto extrañamos. Así que un gran abrazo y bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Schreiber por la presentación, a la doctora, a la invitación que hace el instituto y el colegio. Felicitaciones por este aniversario, por estos primeros 10 años. Me encanta estar con ustedes en una fecha tan importante. Y bueno, lo que voy a tratar de trabajar en estas 2 horitas que tenemos de tiempo es un poco una actualización de los temas principales que me parecieron más relevantes en el marco de la pandemia. Porque es cierto, pareciera ser que el 2020 pasó volando y el 2021 también, en una situación absolutamente extravagante, rara, anómala, pero en un momento en el 2020 sabemos separó todo, separó el mundo, ASPO, DISPO, mediante, pero lo que no paramos es de consumir, porque necesitamos consumir, ya sea aún los más necesitados, consumen alimentos, consumen remedios, todos somos consumidores y consumidoras, y bueno, la verdad que hubo abusos de todo tipo por el lado de los proveedores, y la respuesta del derecho no fue tan ágil como nos hubiera gustado. Quizás, sí, por primera vez he visto una respuesta de entes administrativos o de secretarías de comercio en todo el país ante problemáticas del derecho al consumo. Entonces, traté de focalizar en 3 o 4 vías, por supuesto que podemos debatir mucho más y tratar muchas más cuestiones, y voy a compartir con ustedes un Power para a ver si ahí estamos compartiendo. Esperen un poquito porque estamos compartiendo. Voy a volver a compartir. Esperen. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno. Como les decía, el tema era ver qué pasó en la pandemia con respecto al derecho al consumo y qué es lo más que podemos destacar o qué es lo que me parece a mí que es lo que más podemos destacar. Lo primero que me parece que tenemos que destacar es la concepción y la consideración de que somos todos iguales, pero no somos todos tan iguales, y que entonces es necesario hacer una diferencia donde la realidad no la hace. Tenemos una ley de defensa del consumidor que establece que todos somos vulnerables en la relación de consumo, propio de la asimetría existente en esa relación entre proveedor y consumidor. Pero también es cierto que hay sujetos que son más vulnerables que otros, y así se empezó a trabajar la concepción en la doctrina hace un tiempo acerca de la hipervulnerabilidad. Y así fue que, bueno, se discutió a ver cómo se trataban a los colectivos sociales hipervulnerables y a las personas hipervulnerables. ¿Y por qué se utiliza el término hipervulnerabilidad en el marco del derecho del consumo? Capaz que en otras ramas del derecho, en el derecho concursal, hablamos de vulnerables simplemente. Porque como ya consideramos que de base la estructura y la relación estructural entre proveedor y consumidor es asimétrica y ya hay una vulnerabilidad de base, es que le sumamos
en realidad una capa de vulnerabilidad que es lo que transforma al sujeto en hipervulnerable. Entonces, así es que en principio tuvimos resoluciones de la Secretaría de Comercio en donde lo que se estableció es que había que acentuar el principio de protección en estos casos y deben ser especialmente garantizados el deber de información, el derecho a la salud, el trato digno equitativo, la educación y la seguridad. Tanto es así que vamos a ver ahora que la Secretaría de Comercio a nivel nacional siguió y aplicó estos criterios en algunas resoluciones en particular. Pero más allá de que la doctrina empezó a discutir, bueno, pero nos conviene trabajar la hipervulnerabilidad porque el temor de muchos, yo lo escuchaba al doctor Dante Rusconi, un gran amigo, que decía, bueno, pero si ponemos hipervulnerabilidad, a mí lo que me asusta es que bajemos el nivel de protección y que al hipervulnerable lo tratemos como a un vulnerable y a los consumidores que somos vulnerables no los tratemos en diferencia o con una diferencia tutelar respecto de el proveedor. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos dio ya una respuesta de qué es un vulnerable y ya dio una orden, no en derecho al consumo, sino en todas las ramas del derecho, que tenemos que generar una protección especial cuando estamos hablando de sujetos vulnerables. Cuando se trata del derecho al consumo, como es una vulnerabilidad que se suma a la vulnerabilidad base de ser consumidor, en la relación de consumo vamos a hablar de hipervulnerabilidad. Este concepto que trajo la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo trajo en el caso García María Isabel en una acción declarativa del año 2019. No tiene nada que ver con derecho del consumo esta norma, pero este fallo. Lo que tiene este fallo es que trae el concepto de vulnerabilidad. La Corte nos dice en este caso que cuando hay una vulnerabilidad es necesario realizar un tratamiento diferenciado. Por otro lado, también dijo que la vulnerabilidad es un concepto variado, relativo y dinámico. Esto significa que yo puedo ser vulnerable en un determinado momento de mi vida y dejar de serlo en otro. Por ejemplo, marco pandemia, COVID-19. Todos nos convertimos en vulnerables frente al virus, pero había algunos que eran más vulnerables que otros. Los inmunosuprimidos, las personas mayores a los 60 años. Estaba claro de que había una vulnerabilidad agravada en esos sujetos. También puede ser que yo hoy sea una persona sana, mañana tengo una determinada enfermedad que me genere una cierta discapacidad y por ende voy a ser vulnerable. Puede ser también que luego tenga la cura de esa enfermedad y que deje de ser vulnerable. Y después está lo que denominamos colectivos vulnerables, que son personas que integran determinado colectivo social y que por el hecho de pertenecer, ya las 100 reglas de Brasilia los reconoce como vulnerables. ¿Cómo define al sujeto vulnerable la Corte? Para tratarlo de identificar. Nos dice, bueno, en realidad el vulnerable es aquel que es más propenso a ser dañado. Y si es dañado, tiene menos posibilidades de recuperarse ante el daño. Y si es dañado, mayores van a ser las magnitudes de los efectos de ese daño o los perjuicios que le ocasione ese daño. En realidad, la protección que la Corte distinguió en el caso García María Isabel en el año 2019, radica en la Carta Magna, en virtud de la necesidad de reconocer medidas de acción positiva, de elaborar medidas de acción positiva en favor de determinados sujetos vulnerables cuando la igualdad que garantiza el artículo 16 de la Constitución Nacional no es tal en la práctica. Por eso el artículo 75, inciso 23. Y así las medidas de acción positiva tienen que ser tomadas por la legislación, y cuando hablamos de la legislación, no solo hablamos también del Congreso de la Nación, sino que también hablamos de la posibilidad administrativa de legislar que tienen determinados entes administrativos, como puede ser, en el caso que nos ocupa, la Secretaría de Comercio. Este tema de la vulnerabilidad, para enfocarlo claramente, en realidad ya está reconocido por las 100 reglas de Brasilia, que en el año 2009 fue tomado por una acordada, que estas 100 reglas de Brasilia nos dice que el sistema jurídico debe estar configurado para estar al servicio no solo de todos, sino para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Por eso a veces me llama la atención cuando se utilizan determinados dogmas, determinados criterios convertidos ya en paradigmas
para rechazar una determinada petición en un proceso de consumo. El otro día leía una resolución en donde se decidió sobre una oferta realizada en el marco de un plan de ahorro previo de estos que dan determinadas agencias para automotores, en donde con una publicidad engañosa se promocionaba la venta de un auto a 80.000 pesos. En realidad 80.000 pesos era la cuota inicial. Pero la verdad que no era clara. La oferta era engañosa. Cuando el consumidor reclama, ¿qué dice la Cámara? La Cámara dice, bueno, en realidad hay mala fe del consumidor porque está liquidando y está pidiendo que le den el auto cuando él sabe que el auto no puede salir nunca 80.000 pesos. Aunque reconoció en esa sentencia, la Sala, que la publicidad era engañosa. Ahora bien, en ese mismo reclamo, que es cierto, el consumidor pedía la entrega del auto por 80.000 pesos por publicidad engañosa, también se reclamaba daño punitivo. ¿Y saben qué? La Cámara no le dio tampoco daño punitivo, no estableció el daño punitivo. ¿Por qué dijo que había mala fe del usuario en reclamar el automotor y que por ende tampoco le iba a aplicar el daño punitivo? Entonces, ahí nos estamos olvidando de quién es el vulnerable en la situación. ¿Quién es el vulnerado en la situación? Puede ser que con una cierta picardía se hacía el reclamo, entrégueme el automotor que sé que nos sale 80.000 pesos. Pero de ahí a compensar la posible picardía o mala fe del consumidor con la mala fe del proveedor, que no solo sabía que su publicidad era engañosa, como lo reconoció la propia Cámara, que la publicidad era engañosa, condonándole toda posibilidad de reparación y de daño punitivo para que no lo volviera a cometer, es claro que no se tiene en cuenta que hay una relación asimétrica, que hay una relación de vulnerabilidad y se puso todo el sistema de la carga y de las consecuencias de la mala fe, del obrar de mala fe, en un usuario y consumidor, liberando de todo tipo de responsabilidad hasta por daño punitivo, cuando la misma Cámara reconoce que había una oferta engañosa y una publicidad por ende abusiva, al proveedor de todo tipo de responsabilidad, perjudicando no solo al usuario en ese caso, perjudicando a todo el mercado, porque todos sabemos que el daño punitivo, la finalidad que tiene, no es de una recompensa para el consumidor que lo reclama, sino que más bien es una penalidad para el proveedor que comete un acto sujeto a la posibilidad de que se le imponga un daño punitivo. Fíjense qué lejos está este fallo que les estoy comentando del sistema establecido por las 100 reglas de Brasilia, ¿no? Las 100 reglas de Brasilia, que ya les digo, bastante antiguos en nuestro sistema, en realidad habla de la vulnerabilidad de colectivos, porque habla de colectivos en razón de la edad, el género, del estado físico, del mental, de circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, que se encuentran en especiales dificultades para ejercitar con plenitud los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico ante la justicia. Y luego hace enunciación de causas de vulnerabilidad. Vuelvo a repetir, todo esto puede ser considerado en el derecho de consumo para considerar la hipervulnerabilidad agravada. Si cualquier consumidor, aparte de ser consumidor, tiene una edad avanzada, tiene una cierta discapacidad, pertenece a una comunidad indígena, pertenece a menores de edad, que ojo que esto también ha existido fallos este año que se le ha reconocido a menores de edad la posibilidad de ser usuarios y reclamar por daños y perjuicios ocasionados. Bueno, entonces la justicia tiene que no solo facilitarle el acceso al sistema procesal, sino también producir una justicia efectiva, oportuna, porque si no hay un fallo, una sentencia justa y oportuna, y efectiva, eficaz, justa y oportuna, no estamos cumpliendo con las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia no solo nos está diciendo, le permitimos litigar, no, permitir litigar lo tenemos todos. ¿Puede presentar un escrito? No, no puede presentar un escrito. El tema es que la sentencia sea acorde a
la situación de vulnerabilidad del sujeto. Y fíjense que el caso que les comenté de la sala, que salió esta semana, si mal no recuerdo, anteayer, qué lejos está de estas concepciones. 100 reglas de Brasilia nos dice: el sistema de justicia se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad. Y sabemos todos que los consumidores somos vulnerables. ¿Y por qué? Porque esto está relacionado, todo el sistema de consumo. Como vivimos en un sistema en el cual para ser hay que tener, porque esta es nuestra realidad. Este mundo, acá no vamos a renegar ni del capitalismo en el que estamos inmersos, ni hacer teorías extrañas. Vivimos en un mundo capitalista donde impera el consumo. Esto está muy ligado a la dignidad de la persona humana. Porque hoy para ser hay que tener. Entonces, para que haya dignidad reconocida realmente, como lo establecen los tratados internacionales, implica que haya un necesario reconocimiento de que todos los seres humanos somos iguales entre nosotros, ¿sí? Pero que cuando hay una falla estructural en el cual la igualdad no es posible sin una medida positiva, la legislación, los jueces, como lo dice la Corte en el caso García, deben producir esa equiparación. Fíjense, el caso García que les comentaba recién. Se trataba de una adulta mayor que reclamaba que no se le aplicara el impuesto a las ganancias a su jubilación, con lo cual ya estábamos hablando de una adulta mayor, pero de una adulta mayor con un cierto poder adquisitivo, porque no era una jubilación básica, era una jubilación alta de las que tributan. Pero ¿qué valoró ahí la Corte? No solo que era un adulto mayor, porque si no todos los jubilados, o la mayoría de los jubilados, son adultos mayores, sino que lo que apreció es que esta jubilada en particular tenía una enfermedad, una discapacidad, y su jubilación estaba destinada a paliar los efectos de la enfermedad. Y declaró para el caso la inconstitucionalidad del impuesto. Esto es tomar una medida positiva en cabeza del Poder Judicial. Ahora, la dignidad humana, que es un principio, ¿sí? Es íncita a la persona, en realidad está relacionada y garantiza que las personas seamos autónomas, que tengamos seguridad, que tengamos igualdad y tengamos libertad. Está claro que no hay igualdad ni libertad si no se respeta nuestra dignidad. Y hay tratados de derechos humanos que sí o sí los tenemos que vincular siempre al derecho del consumo para entender el concepto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque integran el bloque federal de nuestra Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22. Y lo que tenemos que hacer es tomar estos conceptos jurídicos abstractos, que son normas de integración, de control axiológico que surgen de los tratados, como puede ser cuando se protege en el Tratado de Protección de los Adultos Mayores a las personas con más de 65 años de edad, tratado ratificado por nuestro país. Hay una norma que dice que hay que asegurarle al adulto mayor que pueda cubrir sus necesidades básicas, todo lo que sea necesario para que conserve su integridad física, el derecho a la salud. Bueno, y todo esto está relacionado al derecho al consumo. Una persona que no es adulta mayor tiene la protección de la Ley de Defensa del Consumidor. Le tenemos que agregar un plus, una medida de acción positiva para que sea su derecho en la relación de consumo absolutamente protegido. Y todo esto, por supuesto, en base al principio pro hominem pro persona, porque, como todos sabemos, si bien en nuestro país es uno de los pocos en donde la persona jurídica también es considerada consumidor, en realidad, en todo el mundo, y los mayores casos, siempre atrás de un consumidor hay una persona humana, con lo cual tenemos que aplicar este tratado, ya sea desplazando normativa o interpretándola integralmente, generando esta preferencia normativa o preferencia interpretativa en favor de la persona humana. En este sentido fue que en el 2020 la Secretaría de Comercio Interior sacó o emitió la resolución 139.
justamente teniendo en cuenta a las personas vulnerables o hipervulnerables, para reforzar la idea de que en realidad todos somos vulnerables en la relación de consumo. Acá hay un plus de vulnerabilidad. Esta resolución de la Secretaría de Comercio Interior busca promover las buenas prácticas comerciales en cuanto a atención y trato. Hace referencia a la CEDAW en sus considerandos, considerando también a las mujeres, grupo de especial protección, y exige la obligación de la intervención activa en los casos, estableciendo la necesidad de que haya un patrocinio jurídico gratuito cuando hay un sujeto hipervulnerable, con una mayor tutela por parte del Estado, con este acompañamiento oficioso, proponiendo medidas preventivas para evitar daños y forzando la colaboración por parte del proveedor cuando exista un caso en los cuales exista un hipervulnerable en la relación de consumo reclamando por un derecho que no le ha sido respetado. Ahora fíjense qué lejos está la justicia de esto. ¿Por qué? Porque en la justicia se sigue discutiendo si el beneficio de justicia gratuita contenido en el artículo 55 y 53 es tan gratuito o no es tan gratuito. En estos momentos, bueno, el 14/10/2021, la Corte Suprema, en el fallo ADUC, eximió del pago de costas. ¿Por qué? Porque lo que se discute todavía en la jurisprudencia comercial y en la civil también, es el alcance del beneficio de justicia gratuita. A pesar de que el artículo 55 y 53 es sumamente claro. Recordemos, el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor nos habla del beneficio de justicia gratuita de la acción individual, que es idéntico al que tienen las asociaciones de consumidores o las asociaciones de defensa a los consumidores, llegado el caso, cuando inician una acción colectiva. La única diferencia entre uno y otro es que en el caso de la acción individual, el proveedor puede llegar a acreditar la solvencia, es al revés, la solvencia, para continuar el proceso ya no con un beneficio de justicia gratuita. Pero la carga la tiene el proveedor en las acciones individuales. En la justicia se recortaba este criterio y se distinguía donde la ley no distingue, y se sigue estableciendo, que este beneficio de justicia gratuita es para no pagar tasa de justicia o aranceles, pero que se deben pagar los honorarios, se le debe pagar a los peritos, y a veces hay que pagar adelantos a los peritos cuando una asociación de consumidores inicia un proceso en favor de usuarios y consumidores por derechos de incidencia colectiva. Así fue que la Corte se pronunció diciendo no solo, porque la Corte ya se había expedido en varios casos, por ejemplo, el último había sido Consumidores Financieros con Nación Seguros, donde se eximía del depósito del artículo 286. Pero ahora se dice expresamente que se exime del pago de costas a la Asociación de Consumidores. Y justamente se hace un relato a lo largo de todo el fallo, que los invito a que lo lean. Si ustedes después quieren, si no lo tienen, yo lo mando como material del curso, este Power también se los voy a mandar. Lo que hace es un raconto la Corte de qué tratamiento legislativo tuvo el beneficio de justicia gratuita impuesto en el artículo 55 y 53, que en realidad no es otra cosa que una reglamentación del artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Y yo por qué digo que tan de espalda estamos? Porque mientras estamos discutiendo en la Secretaría de Comercio cómo protegemos a colectivos hipervulnerables con una intervención más exigente del Estado, oficiosa, y con una obligación de los proveedores de colaboraciones en los procesos administrativos, en la justicia, que es en realidad la que más debería proteger a los hipervulnerables, porque les resulta de aplicación por las 100 reglas por la acordada del 2009, las 100 reglas de Brasilia, se exige pagar todavía las costas
en caso de que resulta perdidosa la asociación. Y fíjense qué locura. La asociación de consumidores, si gana el pleito, no se beneficia con nada, porque en realidad todo lo que se recibe es para esos usuarios y consumidores que integran el colectivo que ellos defienden. Ah, pero si pierden deben pagar honorarios. ¿Y por qué digo que esto sigue vigente a pesar del fallo de la Corte de hace menos de 15 días? Porque todavía está girando el plenario Ambo Débora con CMR Falabella sobre sumarísimo en el ámbito de la justicia comercial, en donde yo voy contando los votos y yo no sé si no gana la postura de que hay que considerar restrictivamente el artículo 55 y 53 y solo alcanzaría el beneficio para no pagar la tasa de justicia, pero sí para pagar las costas. Les cuento que a pesar del fallo de la Corte Suprema, el plenario sigue dando vuelta, con lo cual podemos sorprendernos con un plenario que diga que resulte de aplicación obligatoria y que sea contrario a lo que dice el fallo de la Corte. Si me quieren interrumpir, me interrumpen, ¿eh? Gabriela, ¿Sí? tengo una consulta hablando de eso. O sea que tenemos la posibilidad de crear un plenario que contradiga el fallo de la Corte. En este mes que pasó desde este fallo, yo vi varios primeros autos que ordenaban abrir beneficio de liquidar sin gasto. ¿Viste? O sea, ¿viste varias sentencias que fallaron en contra de lo que dice la Corte? El primer auto, como todos los que litigamos en defensa del consumidor, pedimos el beneficio en la demanda, el primer auto te mandaba a abrir beneficio de Es liquidar sin gastos. incorrecto. Eso es absolutamente incorrecto, porque justamente la Corte dice no es necesario el beneficio de litigar sin gastos, porque esto es justicia gratuita. Por eso te pregunto, ¿está la posibilidad de que surja un plenario diciendo lo contrario? Y sí, ¿sabes por qué está la posibilidad? Sí, ¿sabes por qué está la posibilidad? Porque a mí me siguen comunicando que el caso tal se encuentra suspendido a la resulta del plenario. Qué locura. Qué locura, qué locura. Eso. Qué locura. Pero está perfecto, porque también, para que sepas, no sé si ustedes saben, ya hace 2 años la Corte ya se pronunció sobre el tema del secuestro prendario, considerando que el artículo 39 de la Ley de Prenda contradice el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, con lo cual las ejecuciones extrajudiciales de prendas no pueden llevarse adelante cuando existe una relación de consumo, cuando es consecuencia de la relación de consumo, debiendo procederse a una ejecución prendaria con amplia posibilidad de defensa y de prueba por parte del usuario consumidor. Les cuento que la Sala AEA sigue diciendo que es constitucional y sigue mandando a llevar adelante las ejecuciones extrajudiciales, las cuales, si no se llevan adelante, es porque planteo recurso extraordinario. Pero, perdón, y no solo eso, me rechazan el recurso extraordinario y me tengo que ir en queja. Totalmente. Una cocina más, con respecto a lo que decías, hace poquito tuvimos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Córdoba, donde tomaba la posición restrictiva respecto de los pagarés de consumo, cuando la Corte ya dijo que toma la posición amplia que un proceso de conocimiento en el domicilio del demandado. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema que la Corte no es tribunal de casación. Entonces, como no es tribunal de casación, recuerden lo que pasó en el Corralito, ¿no? La única esperanza que teníamos para no tener que discutir más el tema del beneficio era un plenario de cámara, pero encima me voy con el corazón roto de esta charla. Yo no sé si no sé, yo digo perdemos porque yo tengo la posición en favor, por supuesto, del beneficio de justicia amplio, verdadero beneficio de justicia gratuita. Yo estuve contando y me parece que se pierde por 1. No sé, capaz que algún camarista cambia su voto en base a lo que dice la Corte. Pero lo que sí les digo es que el plenario Ambo Débora Raquel sigue dando vuelta, o sea, sigue girando por las vocalías. No es que se ordenó adaptarlo, no.
Lo siento, pero es la realidad. Por eso estamos en actualización. Por eso estamos en actualización. Bueno, acá les comparto, derivado de este criterio de la hipervulnerabilidad, de la intervención oficiosa, de considerar la cuestión, un ejemplo, esto es lo que les comentaba recién, era una resolución general. Bueno, ahora vamos a una resolución particular que aplica en un caso concreto este criterio y algunos más que son muy interesantes de ver. El 15 de julio del 2021, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo impuso una multa y ordenó la publicación de la sanción a la publicidad Agarol Pure de Laboratorios ELEA por un mensaje publicitario del 1 de junio del 2021. La resolución es del 15 de julio y el fallo, fíjense la velocidad, y la publicidad era del 1 de junio del 2021. ¿Me permiten compartirle la publicidad para que veamos qué es lo abusivo? No sé si todos la vieron. Si todos la vieron, no, pero si no la vieron, la vemos un segundito, si les parece. Déjenme que dejo de compartir esto y paso a compartir. Esperen. Esperen, tengo que salir de acá. No. Esperen un segundo. Siempre me pasa lo mismo cuando es compartir videos. No es tan sencillo como el compartir pantalla. Entiendan que no soy adulta mayor, pero más o menos me le parezco en el sistema. Y no estoy tan lejos, estoy en 2 añitos. Estamos todos aprendiendo. Yo el otro día fallé en compartir un Excel. Tuve que pedir que me lo compartieran. Bueno, ahora compartimos. A ver, ahora creo que sí. Ahora estamos. Me van a decir ustedes si la ven o no la ven bien. Empecé con Agarol Pure porque lo tomaba una amiga y créeme que me saqué un gran peso de encima. Te sentís como desintoxicada, con más energía. Ahora la ropa me queda mucho más cómoda. Ya no tengo que acostarme para cerrar los jeans. Agarol Pure promueve la regularidad del sistema digestivo, favoreciendo la depuración. ¿Se vio? Escuché el audio, pero no pude ver la publicidad. No sé los demás. A ver, vamos a volver. Total. Ahí la estoy viendo. ¿Ahí la ves? Sí. Qué raro que no se haya visto. Bueno, entonces la volvemos a poner. Pará. Me dicen que podemos tener afectado. Esperen que me voy a cerrar. Esperen un segundito. Antes de que nadie que haya escuchado la publicidad vaya a comprar Agarol, la doctora les va a contar qué pasó con esta publicidad y por qué. A ver. Vamos a volver a compartir. Me dicen si no lo ven. Si no ven la imagen, me avisan enseguida. Así no tenemos que llegar hasta el final. Vamos de vuelta. Empecé con Agarol Pure porque lo tomaba una amiga y créeme que me saqué un gran peso de encima. Te sentís como desintoxicada, con más energía. Ahora la ropa me queda mucho más cómoda. Ya no tengo que acostarme para cerrar los jeans. Agarol Pure promueve la regularidad del sistema digestivo, favoreciendo la depuración. ¿No lo pudieron ver tampoco? No, yo veía tu escritorio. ¿Qué veías? No, pero Ernesto me dice que lo veía. El escritorio de la compu. A ver, ¿alguien lo vio? Ernesto me dice que lo ve. ¿Vos, Eduardo, lo ves? Ernesto me dijo que lo ve. Lo vuelvo a pasar, pero no puede ser que algunos lo vean y otros no. Vuelvo a compartirlo. Se cortó porque me dijeron que no lo estaban viendo, por eso lo corté. Ahora lo vuelvo a poner. Dale, a ver.
Lo vuelvo a poner. No, Bueno, esto vamos no a es. continuar con... Perdón. Qué problema. Empecé con Agarol Pure porque lo tomaba una amiga y créeme que me saqué un gran peso de encima. Te sentís como desintoxicada, con más energía. Ahora la ropa me queda mucho más cómoda. Ya no tengo que acostarme para cerrar los jeans. Agarol Pure promueve la regularidad del sistema digestivo, favoreciendo la depuración intestinal. Con Agarol Pure ahora me purifico. Nuevo Agarol Pure. Sentite liviana de adentro hacia afuera. Ahora sí lo vieron, ¿no? Perfecto, sí, sí. Bien. Bueno, entonces es lo que les comentaba, ¿no? Estamos ante, esperen que ahora perdí la pantalla por haber compartido esto, perdí la pantalla de lo que estábamos trabajando, ahí está. Ahí estamos. Es lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué se decide que esta publicidad debía ser multada? Y por otro lado, no solo se le aplica la sanción, sino que ustedes saben que se lleva un registro de las empresas que violan la publicidad que se puede considerar abusiva. Saben que en nuestro sistema no tenemos muchas normas que nos protejan contra las publicidades abusivas. Tenemos el artículo 8 que establece el trato digno y equitativo, pero no tenemos normas específicas de publicidad. Por eso es que, digamos que esta resolución del 15 de julio del 2021, tomándose primero de la resolución 139 del 2020 y considerando de que se trataba de mujeres, porque estaba dirigido a mujeres, fíjense que estaba dirigido a mujeres, en realidad actuó oficiosamente. ¿Por qué? Porque en realidad el producto se encuentra inscrito como una especialidad medicinal. Es un laxante. Ahora, en ningún momento de la publicidad se dice que es un medicamento. En ningún momento de la publicidad se dice que es un laxante. Es más, se utiliza la palabra natural. De natural no tiene nada tomar un laxante o tomar un medicamento para que nuestro cuerpo cumpla con una de las funciones que tiene. Entonces ya esto de por sí hace que la publicidad sea engañosa. Pero por otro lado, lo que destaca la Secretaría es que está presentado como un producto que tiene como función especial modificar la apariencia física de las consumidoras. Por otro lado, también considera que es sexista, porque está dirigido a mujeres, y por eso es que no hay trato digno y equitativo, porque contiene mensajes estereotipados. También se consideró que la información que daba no era veraz, porque todas sabemos que en realidad de ninguna manera nos vamos a sentir ni más livianas, ni más livianos, digo más livianas porque está dirigido a las mujeres, induce la publicidad como que pareciera ser que vamos a adelgazar con ese producto, lo cual tampoco es cierto. Y justamente esto lo que hace es violar normas, por eso digo la integración, qué importante es la integración. Porque si vamos a la Ley de Defensa del Consumidor, más allá del 8 no tenemos. Tenemos alguna, ahora vamos a ver, alguna norma en el Código de Defensa, en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero viola la Ley 26.396, viola la Ley 26.485 de violencia simbólica y mensaje sexista, reproduce patrones estereotipados, utiliza imágenes hegemónicas de cómo debe ser el cuerpo femenino,
invisibiliza la diversidad de cuerpos y en definitiva nos está diciendo como que necesitamos ser delgados, porque si no somos delgados tenemos algo que remediar. Lo primero que tenemos que tener también en claro es que falta en nuestro sistema jurídico una definición adecuada de lo que es publicidad. Porque la cultura influye en la publicidad, pero la publicidad influye en nuestra cultura. Cuando vamos a la definición que da de publicidad el proyecto del diputado Ramón en 1898 del 2020, que está hoy con tratamiento parlamentario, da una definición este código. Es un código de defensa que cambia el paradigma, es un código de defensa de usuarios y consumidores. A ver, en el marco de la pandemia se presentaron 2 proyectos de códigos de defensa de consumo. Uno presentado por un grupo de especialistas que a mi criterio se queda corto en la protección. Es más, diría que en algún punto es regresivo respecto de la 24.240 y la jurisprudencia actual. Y otro, que es este, que a mí es el que más me gusta. Después decidirán los legisladores con cuál de los 2 se queda. Pero a mí me gustó la definición que da Ramón de publicidad, que da este proyecto, que bueno, lo presentó el diputado Ramón, diciendo que se entiende por publicidad toda forma de mensaje o comunicación con la finalidad de promover, fomentar, en forma directa o indirecta, la adquisición o utilización de bienes y servicios por parte de las y los consumidores, o una actividad profesional determinada, o la imagen o reputación de un proveedor, independientemente de la existencia de una remuneración o contraprestación a quien lo realiza. ¿Y por qué hace esto? Porque también en la pandemia nos acostumbramos a los influencers, ¿sí? Que transmiten una publicidad no siempre con las contraprestaciones o remuneraciones que nosotros conocíamos que tenían las empresas publicitarias. Es más, este proyecto dice que quedan alcanzadas la publicidad no tradicional, las realizadas a través de Internet, a través de redes sociales, o la actividad de personas públicas o influenciadores, entendidos por tales aquellas personas que por su notoriedad pública, reconocimiento o alto grado de exposición, promocionan, directa o indirectamente, bienes o servicios. Ahora, fíjense, la resolución nos decía que la publicidad de Agarol repetía o reiteraba estereotipos de géneros o mensajes estereotipados. Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un estereotipo. La RAE dice que el estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o por una sociedad con carácter inmutable. Y que esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los mismos. Yo en realidad no estoy de acuerdo con la definición de la RAE, porque en realidad el estereotipo, y especialmente cuando hablamos de género, es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de determinados atributos o características que tenemos que tener los hombres y las mujeres. Estos atributos o características los tenemos que poseer porque pareciera ser que culturalmente es lo correcto, y también se le atribuye al hombre y a la mujer, como consecuencia del estereotipo, funciones sociales que deberíamos desempeñar. Entonces acá tenemos que darnos cuenta que el estereotipo de género siempre es nocivo cuando limita la capacidad tanto del hombre como de la mujer para desarrollar totalmente sus facultades personales, para realizar la carrera profesional, para tomar decisiones sobre su vida, fuera de lo que consideramos o que considera el estereotipo que debemos hacer. ¿Y por qué es tan importante la publicidad en relación al estereotipo en un caso como el de Agarol? Porque la publicidad proyecta una imagen y transmitiendo un mensaje estereotipado, difunde un determinado producto o servicio, pero termina discriminando y brindando información falsa en base a parámetros socioculturales que hoy ya no están vigentes. Es más, que son contrarios a la normativa, como por ejemplo a la CEDAW, como por ejemplo a la ley 26.685, legitimando la desigualdad,
y en muchos casos generando hasta un mensaje violento. Veamos. ¿Ven esta publicidad de una cerveza? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve, ¿no? Bueno. No la había visto horrible. Bien. Perdón por buscar el roce arriba del bondi. Claramente, violencia sexual. O reproduce violencia física. Fíjense esta imagen de Dolce & Gabbana. Hasta hace un tiempo, estas imágenes estaban, yo la veía en la Lugones. Acá al lado les puse una de décadas atrás, que fíjense, dice, no importa lo que ha pasado, él es un hombre y usted lo ama. Guantes de boxeador, Lucky, virilmente fresca. Una fragancia, una colonia. ¿Y por qué puse una al lado de otra? Porque a veces nos asustamos cuando vemos publicidades del pasado, ¿no? Y en realidad, en el presente Dolce & Gabbana deja bastante que desear, ¿no? Reproduce violencia física, reproduce violencia sexual, reproduce violencia simbólica. Fíjense estas. Reproduce violencia económica. Acá una vieja, exíjale a su marido la prueba de amor. Pero la otra es actual. Trae tus ingresos y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. En la vida ya pagás demasiadas comisiones. Comisión que te cobra tu mujer por irte de despedida de soltero. ¿Las publicidades cambiaron o siguen colaborando con el estereotipo de género? Y fíjense, puse una de la década del 40 y otras actuales, que las deben haber visto. La de la princesa, esta es la de Sif, la del medio. Fíjense, esta nos parece un horror, ¿no? Enséñale desde niña a proteger sus manos en las labores caseras, a la nena. Podrá lucir todo el encanto femenino de sus manos para las tareas del hogar penosa. Decimos, no, pero esto pasaba en la década del 40, no ahora. Ah, Mr. Músculo, tareas del hogar a cargo de mujeres y niñas en la actualidad. O una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres. ¿Esto es moderno? Bueno, vamos a ver algo más moderno todavía. Día del Niño en Carrefour. Pero el año pasado. ¿Se acuerdan que la vedette, no por vedette la señorita, pero la vedette del 2020 fue la mopa? Casi todos teníamos una mopa en casa. Bueno, resulta que el año pasado el mejor regalo para mamá era una mopa. Fíjense todos los estereotipos en esta publicidad. Una mujer femme fatale, vestida muy mona, pero con un físico espectacular. Yo no sé si yo puedo pasar la mopa, no sé quién puede pasar la mopa con esos tacos, la felicito, pero aparte, el mejor regalo para mamá, una mopa. Y acá lo puse en comparación con el super lavasuelos de la década del 50, bello, práctico, fácil manejo, económico, por eso es el número, utilizarlo es un placer. ¿Ven que no cambiamos nada? ¿Ven por qué son necesarias las resoluciones como la de Secretaría del Comercio en el tema de Agarol? Y fíjense, el Código Civil y Comercial de la Nación tiene dos normas en que podríamos incluir a la publicidad abusiva. El 1098, cuando habla dentro de lo que es considerado las prácticas abusivas, el 1098, por otro lado, cuando habla del trato no discriminatorio, contrario al principio de igualdad. El 1101, inciso C, que está prohibida la publicidad que sea discriminatoria. El 1103. Y lo único que nos da es la posibilidad de pedir su cesación, el anuncio rectificatorio.
y una sentencia condenatoria con un daño punitivo. Y en la Ley de Defensa del Consumidor solamente está en el artículo 8 bis, que exige trato digno, pudiendo pedir entonces el daño punitivo. Ahora, los dos proyectos que les contaba que ingresaron el año pasado de Código de Consumo regulan el tema de una manera totalmente diferente. El 3143 dice justamente, siempre sometido al tema del trato digno, lo amplía un poquito más, y en el artículo 21 específicamente habla del trato equitativo y no discriminatorio. Justamente dice que no se puede menoscabar a los consumidores por razones de raza, etnia, pero se queda ahí también. En las prácticas ilícitas sí habla de desplegar conductas que de modo directo o indirecto estereotipen, promuevan o estimulan patrones socioculturales sustentados sobre la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Es una práctica ilícita. Agarol estereotipa, da un mensaje estereotipado, y la responsabilidad que establece este proyecto es el derecho al resarcimiento, a la posibilidad de reclamar una tutela preventiva, además de las sanciones administrativas. En cambio, el otro proyecto, el 1898, que está también en diputados, específicamente dice que es publicidad abusiva y está prohibida la que posea contenido violento o fomente o promueva o avale o se valga de estereotipos en razón del género, la orientación sexual o la identidad de género de las personas, o utilice la imagen de la mujer como mero objeto o desvinculada del producto o servicio que se pretende promocionar, o la asocie a comportamientos estereotipados. Lo que hay que hacer en esos casos es solicitar el cese o la contrapublicidad, además del daño punitivo y la reparación por el daño extrapatrimonial. Hay otro proyecto, exclusivamente, pero este perdió estado parlamentario, que establecía, era mucho más duro que los dos del Código, que establecía la inhabilitación para ejercer el comercio por 6 meses a los proveedores que reproducían contenidos discriminatorios a través de patrones estereotipados y que transmitan o reproduzcan dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales en razón del género, además de las multas pecuniarias y del cese de actos o conductas que favorecieran la violencia de género. Pero este proyecto, como les comento, hoy perdió estado parlamentario. Entonces, ¿qué podemos hacer con la normativa que hoy tenemos si no hay una norma como las establecidas en estos códigos de consumo? Bueno, vamos a poder pedir el daño moral colectivo, pedir una multa administrativa, acá dice administrativa, pero no quise usar lenguaje inclusivo, escribí mal. Daño punitivo, y también siempre tenemos la posibilidad de reclamar el cese publicitario a través de lo que son las medidas, las acciones preventivas del 1710. Lo cierto es que hay que promover la igualdad y la equidad de género, es un mandato constitucional, y la publicidad sexista no contribuye a ello. Vamos a pasar ahora a otro tema que se dio en la pandemia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno quiere hacer algún aporte? Yo les pedí que las vayan dejando en el chat, pero no veo ninguna por ahora. Igual, Gabriela, te adelanto que es clarísimo todo lo que estás exponiendo. O sea, con las imágenes, además, te pega fuerte, porque te das cuenta, estás ilustrando todo lo que vas exponiendo. Claro, porque ¿por qué las imágenes? Es más, la otra vez daba una charla y lo que busqué son publicidades no solo gráficas, sino audiovisuales. Lo que pasa es que estamos con esto de compartir pantalla y nos volvemos locos. Yo les puedo asegurar de que uno dice, no, a ver, estaba la de piña colada.
Entonces decíamos, la de piña colada, no sé si se acuerdan, dame otra piña. Ah, pero esto, claro, era la década del 80. Y después pasaba la de la guerra de los sexos, me parece que es de Quilmes, sí, de Quilmes, y se transmitía los mismos estereotipos. O sea, en definitiva, yo lo que digo es, a ver, voy a compartirles dos y pasamos ahora a temas sobre endeudamiento y prevención y todo lo que está pasando en la pandemia con el sobreendeudamiento. Para que vean. A ver. Esperen que tengo que cerrar esto para que yo pueda, vamos a por lo menos a minimizarlo. Ahí está. Fíjense ¿eh? Y no se asusten, porque algunos de los que están acá la vieron esta publicidad segura. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los fideos con manteca de mi queridito. No se dio cuenta. A los suyos, no los engañe. La margarina no es manteca. Y la manteca es Sancor. Sabor a cosa buena. Fuerte, ¿no? ¿Fuerte? Fuertísima. Esta sí la vi en una capacitación de género y consumo, justamente. ¿Cómo? En una capacitación de género y consumo pasaron esta, si bien es vieja, hoy sigue pasando. Pero fíjense, los mensajes estereotipados. Esta no es de hace tanto tiempo. Es más, ganó premios esta. Esperen, ¿eh? Me dice el doctor Melino que tiene una pregunta ahora después de compartir esto. Perfecto. Espera que vamos a sacar esto. ¿Se ve? Nos costó mucho llegar acá. ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? ¡Ya entregamos los jueves! ¡Es verdad! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? Miren esto. Estoy con mis amigos. Te amo. ¡Caradura! ¿Te amo o estoy con mis amigos? ¡No me sorprendés! Me dijeron anoche. ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy. El novio de mi amiga le regala flores. El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¿Está acá el novio de esa amiga? Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo. Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín. ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote. ¿Hay alguna sumisa acá? Cuando estás con tus amigos te cambia la cara. Cuando estoy con vos me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original. ¡No esperemos más! ¡Que nos vengan a buscar! Llévame a ver Huracán. Revísame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. ¿Toda? Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Es una extensión de la tarjeta. Destrozala. Compárame con tu mamá, dale, que me encanta. Cuando el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes. El sabor del encuentro. A ver, esta publicidad recibió premios.
y no hace tanto tiempo. Esperen que lo saco. Trivializa el machismo, estereotipa al hombre y a la mujer todos estereotipos nocivos, invasiva, revisa el celular, te lavo la ropa, depende económicamente. Esta no es de la época, y es más, hay otra, no vamos a pasar más porque tengo que hablar del otro tema, pero hace poco, pero esa se llegó a prohibir, no sé si se acuerdan, creo que fue en el 2019 que la pasaron, ¿no? 2019-2018, la que era el rito de iniciación para tomar cerveza, no sé si la vieron, que habían sacado una cerveza light, que supuestamente le gustaba a las mujeres, porque parece ser que a las mujeres no nos gusta la cerveza, a los hombres sí, y entonces había que iniciarla para que le gustara la cerveza, y era una cerveza mejor, y era un rito de iniciación que por supuesto era violento, porque implicaba someterla bajo del agua. Esta publicidad, la recuerdo, no sé si no la levantaron y tuvieron que pedir disculpas por el revuelo que se armó en redes. Sí, sí, en Brahma. Pero ¿qué pasó? Hoy nos acordamos que Brahma, en definitiva, la levantaron. Pero Brahma consiguió su objetivo, sí, que se hablara de la marca. Sí, ¿verdad? Totalmente. A ver, ¿quién me quería hacer una pregunta? Fabián. Estás muteado. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Ernesto. No, quería hacer una consultita. Todas las publicidades que usted estuvo pasando, de diferentes décadas y creo que en diversos países también, porque hay publicidades de marcas internacionales, digamos, ¿no? Sí, sí. Son siempre en el ámbito de países capitalistas, ¿no? Digamos, nunca hubo una comparación con otro sistema, digo, no sé. No las comparé porque te soy sincera, me alcanza y me sobra con lo que tenemos acá. No, está bien. Pero quería ver. Está bien. Pero igual está bien, tiene que ver un poco con lo que usted dijo de entrada, ¿no? Digamos, también que se va a basar o va a trabajar sobre el ámbito. Pero bueno, quería ver, creo que tiene todo un sentido, ¿no? Pero bueno, era la pregunta esa, digamos. Estamos analizando lo que es el sistema capitalista, ¿no? Está bien. Sí, o sea, es el sistema capitalista lo que está. Cuando hablamos de consumo, estás hablando. El derecho a consumo y el Código de Defensa de Usuarios y Consumidores es necesario en las sociedades de consumo, claramente. Claramente. Cuando las publicidades se enfocan en los niños, niñas y adolescentes, más que en los adultos, porque se saben que ellos tienen no el poder de compra porque tengan el dinero, sino el poder de persuasión para influir que sus padres les compren. Yo no me olvido más cuando mi hijo hoy tiene 19 años, pero ¿se acuerdan de la publicidad Mi Primer Claro? Bueno, mi hijo me hacía unas escenas tremendas que por supuesto no lo tenía 6 años y me decía, quiero mi primer Claro, porque era la publicidad del Primer Claro. Eso lo había visto en la tele, él no, a ver, y como que lloraba porque no tenía su primer Claro. Me dice, pero no, mamá, la publicidad te muestra que los nenes de mi edad tienen su primer Claro. O sea, no solo el celular, sino la contratación de una empresa de telefonía celular. Esa es la sociedad en la que estamos inmersos y en donde nosotros somos abogadas y abogados. Y en esta es la que tenemos que trabajar, ¿no? Porque yo ya no tengo por lo menos la certeza de que esta es la sociedad en la que me toca trabajar. ¿Qué hago con lo que tengo en esta sociedad? Porque ¿será que a los 51 años yo ya perdí la ilusión de cambiar la sociedad en la que vivo a un sistema, sino tratar de hacer más justo el sistema en el que estoy? Porque creo que no voy a ver otro sistema. Es mi experiencia personal. Felicito a todo aquel que tenga la ilusión de que cree que el sistema lo puede cambiar por completo. Pero
ya a los 51 años lo que trato es, con el sistema en el que estoy, tratar de hacerlo más justo, porque pasar a otro sistema lo veo... Y aparte también, el mundo se volvió voraz con respecto a los seres humanos. Otros me dirán, bueno, pero peor era cuando estaban en las guerras y morían decenas y decenas en los campos de batallas, el hombre era más cruel. Sí, pero ahora matamos a la gente de hambre. Antes se moría por honor, hoy se muere con deshonor. Gracias, doctora. Bueno, y ahora vamos a un tema relacionado a la dignidad que también vino con la pandemia y que no tenemos legislación adecuada, pero que hay que resolverlo de alguna manera, porque existe, la problemática existe, que es la del sobreendeudamiento. Porque, ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia ocurrió, me parece que lo tenemos que poner en modo presentación y ahí me voy a tener que ir de vuelta. En la pandemia ocurrió que, es cierto, por la ASPO, la DISPO, muchas actividades dejaron de poder realizarse. Tuvimos una extensa feria judicial en donde los abogados fueron unos también de los que más sufrieron, junto con otros emprendimientos y otros servicios que se prestaban, pero no podíamos dejar de consumir. ¿Por qué? Porque necesitábamos alimentos, necesitábamos remedios, también necesitábamos recreación. Todos derechos que hacen a nuestra dignidad. Disculpen que estoy pasando todo de vuelta, pero no puedo volver a la que había dejado. Esto es lo que pasa cuando uno comparte pantalla, sale y entra. Esperen, Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sin actividad, sin posibilidad de ingresos como los que se tenían habitualmente, con ingresos mermados, teníamos que conseguir consumir igual o más que antes. Y esto produjo un sobreendeudamiento familiar, no aquí, sino en todo el mundo. Fíjense que en la primera parte de la pandemia, el año pasado, se había hecho una encuesta, el Centro de Economía Regional y Experimental decía que el sobreendeudamiento afectaba al 86,5% de las familias argentinas. Es decir, 8 de cada 10 hogares se encontraban en una situación de sobreendeudamiento. ¿Sí? Esto era el 2020. Adecua, lo tiene en la página, lo pueden entrar, decía que gran cantidad de las familias de clase media habían quedado a la deriva porque no podían aplicar para los planes sociales ni lograban hacer frente a la economía diaria. Entonces, las familias sobreendeudadas dejaron de pagar, y fíjense este estudio que hizo Adecua. El 90% de la población no podía pagar los seguros que tenían contratados. Dejaron de abonar las cuotas de los clubes y gimnasios. El 67% no podía pagar las expensas. El 50% tenía facultad para hacer frente al alquiler de la vivienda. El 60% no podía afrontar las cuotas de los colegios privados. El 60% dejó de pagar el servicio de medicina prepaga y el 40% no pagó las cuotas del mantenimiento del cementerio. Dos temas. Estamos hablando de clase media. Ni siquiera estamos hablando de la clase pobre, porque está claro que atender estas obligaciones significa de ser de clase media. Y fíjense qué llamativo. El 60% dejó de pagar el servicio de medicina prepaga en el medio de una pandemia. Mara Recio hizo un estudio de cómo había sido el endeudamiento, ¿no? Y ya venía, antes de la pandemia, un 23% de la población sobreendeudada. Pero por la pandemia, este número se incrementó al 49,5%. Este año se hizo otro estudio en el cual se verificó que 6 millones de personas tomaron préstamos a tasas del 80% por fuera de los bancos. Es decir, tasas de más del 80% anual. ¿Y por qué eran tan altas las tasas? Porque se hacían, como no había crédito en los bancos, se solicitaban por fuera de los bancos.
Es decir, eran préstamos contraídos con entidades identificadas como otros proveedores no financieros de crédito, donde justamente, si bien hay una regulación, se sabe que el control del Banco Central no es tan estricto como lo tiene con las entidades financieras convencionales. Esto incluye cooperativas y mutuales de consumo o de préstamos de consumo. Las deudas eran por ventas de electrodomésticos, hasta para alimentos y remedios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esto para que sepamos no es un problema de la República Argentina, es un problema mundial. Y Latinoamérica, por supuesto, lo sufre más. Hizo una encuesta sobre 5.200 encuestados entre marzo y junio de este año, con la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Y fíjense los datos que relevaron. El 70% de los hogares que tomaron deuda en pandemia lo hicieron para comprar alimentos y medicamentos. El estudio advirtió sobre un fenómeno de estatización y familiarización de los compromisos, que fue acompañado de un sentimiento de desplazamiento en sectores medios. ¿Qué significa esto? Que se le debía al Estado, se dejaron de pagar todo lo que era impuestos y me financié con lo que tenía que pagar los impuestos, o pedíamos préstamos familiares. Alrededor del 45% de los hogares destinó ese dinero para saldar tarjetas de crédito y se refinanciaban con tarjetas de crédito. El 32% tomó deuda para pagar el alquiler. El 28% aseguró que se endeudó para pagar cuotas de colegio y prepagas. El 40% de la población presentaba una alta vulnerabilidad financiera. Y esta situación afectaba de manera particular a los hogares con niños con bajos ingresos, cuyas jefes o jefas de hogar poseían empleos informales. Como les dije, el pedido de préstamos a familiares y amigos fue el más recurrente. Y si bien se tomaron medidas, como la suspensión de los cortes de servicios, las esperas y las refinanciaciones y los límites a los intereses de los pagos de las tarjetas, los congelamientos de los cánones locativos y la imposibilidad de proceder a desalojos, no fue suficiente. El 80% de las quiebras hoy presentadas en Mendoza son de particulares, no de empresas. ¿Por qué? Nosotros tenemos una ley, que es la ley 24.522, que no regula el sobreendeudamiento de consumo, sino que regula el sobreendeudamiento empresario. Lo que pasa es que como no hay otra norma, termina aplicándose para las personas humanas sobreendeudadas. Y fíjense, esto quiero destacar, que no es un problema de nuestro país, porque la ONU justamente advirtió sobre esta situación, diciendo que justamente le preocupaba que las personas no tenían otra opción más que satisfacer sus necesidades a través de un sobreendeudamiento. Y por eso se afectaban sus derechos mínimos y básicos. Las medidas que propuso la ONU son las mismas que tomó nuestro país, pero no fue suficiente. La ONU proponía eximir temporalmente de impuestos municipales, alquileres, hipotecas, moratorias para los desahucios, cancelación de posibles cortes de servicios públicos o privados, la renegociación de deuda privada, la suspensión del curso de intereses, pero no fue suficiente, porque el sobreendeudamiento se instaló y sigue instalado. La OEA hizo por otro lado su estudio y dijo que justamente el COVID-19 generó un impacto económico en las mujeres, que lo sufrieron más las familias monomarentales y más de que justamente debieron hacer frente a las tareas de cuidado no remunerado, cuidar a los adultos mayores, cuidar a los niños y niñas en su hogar, producto del estereotipado o de la atribución del trabajo en forma estereotipada, y desatendieron sus propios trabajos. Fueron las primeras despedidas, no en la Argentina,
en el mundo. El Instituto Iberoamericano del Derecho Concursal para Personas Físicas sin actividad empresarial propuso liberar automáticamente de toda retención a los ingresos que sea mayor al 20%, es decir, a lo que son los códigos de descuento sobre los salarios, que no se pudiera afectar la vivienda, que se suspendieran los desalojos, y que se conservara el valor de las cuotas de los créditos por hipotecas al valor previo a la pandemia. En el medio existió una sanción por parte del Senado de la Ley de Sostenimiento de Actividad Económica en el marco de la emergencia sanitaria, que declaró la emergencia en los procesos concursales, pero que no tuvo sanción en diputados. Y esta justamente generaba como un salvavidas a las personas humanas que no desarrollaban actividad comercial ni empresarial, para que lograran rehabilitarse. Porque, a ver, ¿por qué en Mendoza nos dicen que el 80% de las quiebras son de personas humanas? El procedimiento es carísimo, costosísimo, y que estar en quiebra no le gusta a nadie. Sabemos que sigue siendo estigmatizante, porque es la única salida que tienen para rehabilitarse y no pagar los saldos insolutos de las deudas, saldos insolutos que de otra manera los dejarían atrapados de por vida a las deudas que nunca van a poder afrontar con sus ingresos. El sistema de la ley de concursos y quiebras, vuelvo a repetir, destinado a empresas, prevé que al año uno queda rehabilitado. Entonces, ¿qué se hizo con este proyecto? Lo que se buscaba era parar todas las quiebras para que las empresas no se vieran perjudicadas en el sentido de tener que dejar de operar y por ende que se perdieran las fuentes de trabajo, pero facilitarle a la persona humana la rehabilitación inmediata, exigiéndole al juez que ni siquiera durara un año la rehabilitación, para proteger su dignidad y la de su grupo familiar. En definitiva, no tenemos una legislación adecuada para la persona humana sobreendeudada, porque si se acuerdan, en la época del Código Civil, hace muchísimos años, antes del imperio de la Ley 24.522, y aún antes, luego de la segunda reforma que tuvo la 19.551, se habilitó la posibilidad de concursarse a las personas jurídicas y a las personas humanas, aunque no fueran comerciantes, derogándose en la práctica el Instituto del Concurso Civil, que seamos sinceros, tampoco servía de mucho, porque era absolutamente liquidatorio y no daba ninguna solución preventiva para las personas humanas sobreendeudadas. Y en realidad esta omisión legislativa nos pone en un incumplimiento con la manda constitucional, porque el artículo 42, cuando habla de los derechos de los usuarios y consumidores, nos hablan también que tienen derecho en las relaciones de consumo a que se protejan sus intereses económicos, proveyendo las autoridades la protección de estos derechos con un procedimiento eficaz para prevenir y solucionar los conflictos, lo cual no tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro para saber que el sistema no actual, que es la ley 24.522, no sirve para la persona humana sobreendeudada, es saber qué es una persona humana sobreendeudada, limitar el concepto. En realidad, es aquella que como consecuencia de las deudas que contrae en sus relaciones de consumo no puede afrontarla con los ingresos ordinarios sin comprometer la satisfacción de sus necesidades básicas o las de su núcleo familiar. Es decir, que cuando hablamos de persona humana sobreendeudada, es aquella que no realiza una actividad económica organizada. Fíjense que los dos códigos de consumo que tienen estado parlamentario en la actualidad regulan y sacan del sistema concursal de la ley 24.522 el tratamiento del consumidor sobreendeudado, buscando justamente que haya un proceso dentro del código de consumo que atienda la particular situación de todo consumidor que esté sobreendeudado. Y el artículo 271 del proyecto 1898, que está en diputados, define al sobreendeudamiento como la situación de desequilibrio significativo entre activo ejecutable y realizable o el ingreso regular
con las deudas y obligaciones sujetas al cumplimiento por las cuales deba responder. Fíjense que no requiere de estado de cesación de pagos. Hay un desequilibrio entre mis ingresos y las deudas que tengo que atender, que capaz que no están en mora. ¿Y por qué no están en mora? Porque hay códigos de descuento. Los principales atrapados en este sistema del sobreendeudamiento son los empleados estatales, los empleados de los municipios, los empleados provinciales o los empleados a nivel nacional. Porque es a ellos a quienes se les hacen operativos, códigos de descuento, que no respetan la normativa del límite de los embargos, porque propiamente no son embargos, y que puede llegar a casos extremos, y no tan extremos que se ven mucho en la práctica, que llegado el momento el salario se cobra, pero es cero producto de los consecuentes códigos de descuento por asumir o adquirir préstamos de mutuales o préstamos de consumo que los operadores, proveedores del sistema, los ofrecen, particularmente a este sujeto, porque saben que no va a haber mora, que son sujetos cautivos. El tema es que este desequilibrio significativo compromete el acceso a la satisfacción de las necesidades cotidianas para mantener las condiciones de vida dignas propias del grupo. Entonces, ¿qué tenemos con este problema? Tenemos que no sirve el sistema concursal porque la finalidad es absolutamente distinta. ¿Qué buscamos en el sistema concursal? En el sistema concursal buscamos proteger los créditos, conservar la empresa, pero más que nada, conservar las fuentes de trabajo. Acá, en realidad, el fundamento es la dignidad de la persona humana, porque el bien jurídico protegido es los derechos elementales de la persona humana. El derecho a reinsertarse socialmente, el derecho a trabajar y obtener un salario digno, el derecho a la salud, a la educación, al esparcimiento, a la inclusión social del deudor y su familia, porque el tema es que en el sobreendeudamiento el consumidor no está solo, sino que afecta a todo su núcleo familiar. El tema del derecho a una vivienda digna y que no sea atrapada por esta situación. Y fíjense qué loco, ¿no? Porque yo les diría que la norma más adecuada que pudimos tener para paliar los efectos del sobreendeudamiento fue la 3958 de la legislatura porteña, que en realidad nunca vio la luz o pudo implementarse, porque fue vetada en el año 2011 por el jefe de gobierno de la ciudad a través del decreto 598. Este sistema creaba un área específica dedicada a la atención de la problemática del consumidor y justamente buscaba tutelar al consumidor sobreendeudado, considerándolo aquella persona física que se encontraba imposibilitada a hacer frente en forma suficiente con sus ingresos corrientes al pago de las deudas que hubiera contraído, que se encontraran vencidas o que estuviesen por vencer. Y así asistía al consumidor sobreendeudado brindándole asesoramiento jurídico, gratuito y práctico. Por otro lado, capacitaba para elaborar planes y estrategias de presupuesto y manejo de finanzas a las familias, para que se hiciera un adecuado análisis de las ofertas de crédito, porque también es cierto, no sirve solamente solucionar el tema si además no le agregamos la pata de la educación. Ninguno de nosotros está educado para consumir adecuadamente. Esta normativa también convocaba a los proveedores de servicios financieros para que acordasen acciones referidas para dar solución a la problemática del sobreendeudamiento del consumidor, intermediaba a través del procedimiento de conciliación a fin de acordar un plan de saneamiento entre proveedor y consumidores, creaba una base de datos sobre los requisitos, condiciones y cláusulas de los contratos de consumo de servicios financieros y los publicaba para que los consumidores supieran cuáles eran las mejores ofertas. Esta era la finalidad de la norma, ¿no? Y lo que se establecía. Efectuaba un seguimiento para la aplicación de las tasas de intereses, controlaba los contenidos de los contratos e iniciaba actuaciones administrativas de oficio cuando se cobraban intereses excesivos, cláusulas abusivas y otras irregularidades de las cuales pudieran ser víctimas los consumidores sobreendeudados. Lo cierto es que esto nunca vio la luz, porque
una norma tan buena en la ciudad de Buenos Aires fue vetada por el jefe de gobierno de ese momento. Luego se trajo la reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, que se planteó en el 2019, que traía soluciones simplemente programáticas, fundadas en prevención, educación e información, pero no normas concretas que se aplicaran en la práctica. La prevención era simplemente decir, bueno, tengo derecho a pagar anticipadamente el crédito que pedí, tengo derecho a arrepentirme, hoy por hoy está vigente el derecho al arrepentimiento, y esta sí era buena, establecía el principio del préstamo responsable, imponiéndole deberes a los proveedores de préstamos. Porque hoy nadie indaga acerca de la sobreoferta que hay de préstamos de consumo. No hablo de préstamos, perdónenme la expresión, de préstamos basura. La pandemia frenó un poco la situación, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ninguno fue a un supermercado o a un shopping y se encontraba con unos stands en donde les otorgaban en ese momento una tarjeta de crédito con ventajas para adquirir bienes, con cuotas o determinados descuentos en determinados locales? Porque esto yo lo veía cotidianamente. Y en realidad no se indagaba acerca de la necesidad concreta del consumidor y su capacidad de reembolso, sino que se otorgaban a trochimoche esas tarjetas de crédito que lo que hacían era perjudicar aún más la situación de las personas que ya estaban sobreendeudadas. Entonces, justamente lo que se hace, y se empieza a hablar a partir de este proyecto de ley, es que había una responsabilidad del proveedor del préstamo que actuó, no tanto el consumidor que actuó irresponsablemente, porque yo he leído ríos de tinta diciendo el irresponsable es el consumidor. Recuerdo una vez en un congreso en que una jueza de la provincia de Jujuy le había rechazado una presentación concursal a una maestra en términos sumamente fuertes y degradantes, diciéndole que había sido un irresponsable porque había adquirido o porque había contraído obligaciones que superaban ampliamente su sueldo de maestra. Les digo que encima en el caso, esa maestra, no me acuerdo si ella había estado enferma o había estado enfermo su hijo o alguien de su núcleo familiar, pero ustedes tendrían que haber visto esa sentencia. Y yo, sin saber que la jueza estaba presente, hablé de esa sentencia y dije, qué fácil es dictar un fallo lleno de moralina, diciendo cómo debe consumir una persona cuando uno tiene un sueldo que permite vivir decentemente y cubrir todas las necesidades básicas y ahorrar y también darse los gustos, y desde ese sillón decir si contrató o no responsablemente los préstamos. Estaba en el grupo del público, la jueza después me dijo que había sido ella la que había dictado el fallo. Lo bueno es que después me mandó fallos en sentido contrario porque me dijo que lo había hecho reflexionar. Yo me acuerdo que, es más, esa maestra tenía un sueldo que era una 10ª parte del sueldo de la jueza. Entonces, el tema es, ¿el que presta está prestando responsablemente? ¿Sí? Advierte sobre los alcances del compromiso patrimonial, informa adecuadamente, evalúa los antecedentes crediticios, adopta medidas que contribuyen a la prevención del sobreendeudamiento. Este proyecto de ley decía, los riesgos y costos derivados de una financiación o de préstamos en infracción al principio de préstamo responsable van a ser soportados por el propio proveedor, es decir, no lo van a soportar otros proveedores. Si los bienes no alcanzan a cubrir, bueno, entonces no van a poder cobrar el crédito. Ese proyecto perdió estado parlamentario, se reconvirtió en un código de consumo, que hoy prevé un proceso administrativo, este proyecto, y un proceso judicial. Es un proceso mucho más sencillo que es el proceso concursal, con instancias de conciliación, acuerdos de pago, acuerdos de liquidación de bienes,
Y el otro código de consumo, el otro proyecto de código de consumo también contiene normativa, el 1898, de políticas públicas para tener en cuenta la situación del sobreendeudamiento. Es más, establece principios para la prevención del sobreendeudamiento, ¿no? Y habla de que la buena fe se presume, y esto es fundamental. En todos los sistemas del mundo en donde se ha implementado la situación de procesos para las personas humanas sobreendeudadas, han fallado, especialmente el de España. Se requiere buena fe, y que la buena fe la tiene que probar, que no contraje las deudas de mala fe. Cuando en realidad es al revés, la buena fe la tengo que presumir y en todo caso el proveedor tiene que demostrar la mala fe del consumidor sobreendeudado. Estos principios, o este principio del principio de buena fe, como es en nuestro sistema, que la buena fe se presume, yo digo, ¿por qué en una empresa que se presenta en un concurso preventivo, siempre la buena fe se presume y en el deudor o en el consumidor sobreendeudado debe acreditar, por lo que se ven en los fallos judiciales, que ha adquirido las obligaciones de buena fe? ¿Por qué hacemos esta diferencia y esta discriminación para nada positiva entre la persona humana sobreendeudada y las empresas? Porque esto pasa en los casos concretos, en la jurisprudencia concreta. Bueno, este proyecto lo que viene a decir es, vamos a presumir la buena fe del consumidor sobreendeudado. Y también nos habla que, bueno, sí, es importante la transparencia y el suministro de la información, y que la finalidad del procedimiento va a ser la rehabilitación económica del consumidor, para poder restablecer su capacidad o acceso al crédito o financiamiento. Por otro lado, lo otro que se debe buscar es la prevención, evitando cualquier situación de exclusión social o inestabilidad psicológica del consumidor o de su grupo familiar. Y la responsabilidad de los proveedores de crédito o financiación, que tienen que ofrecer productos y servicios adecuados al patrimonio y al nivel de ingreso de las destinatarias y destinatarios. Este código, este proyecto de código, trae algo que me encantó, que es el criterio de fuerza mayor social, que habla de que ante hechos previsibles pero inevitables, que hacen imposible o excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones en cualquier momento o aún cuando se presente una situación de mora o sobreendeudamiento, el consumidor puede solicitar una prórroga, una reducción o una renegociación de su deuda. Hace una enumeración que no es taxativa, hablando de que pueden ser causas de fuerza mayor social, la enfermedad del consumidor o de alguien de su grupo familiar, accidentes o la pérdida de trabajo o la fuente de ingresos. Estos solo hechos hacen o generan la posibilidad de solicitar judicialmente prórrogas de reducciones o renegociaciones de deuda, que no tienen por qué ser estos solos. Yo creo que la pandemia ha generado de por sí, aunque no se haya perdido el trabajo, situaciones de fuerza mayor social. Lo que más valora este proyecto es la obligación de información a cargo del proveedor, considerando que este es un pilar para prevenir el sobreendeudamiento, ¿sí? Es más, si le da tanta importancia a la obligación de informar detalladamente, que la omisión o la información remisa, ya sea ante un requerimiento judicial, administrativo o extrajudicial a través de una carta de documento, reclamo o a través de un mail, respecto de la información o documentación, implica de pleno derecho la inexistencia de la deuda a cargo del consumidor. Es decir, tanta importancia le da al deber de información que tienen los proveedores, que si los proveedores no informan adecuadamente ante el primer requerimiento del consumidor sobre lo que se le pide y sin reticencia, se va a considerar que la deuda a cargo del consumidor no existe. Es más, la respuesta que hace el proveedor específicamente debe ser total y respecto de cada obligación.
Si es deficiente o parcial, la consecuencia es la misma. Es más, si se presenta en un concurso preventivo, el consumidor, conforme a la ley 24.522, ni siquiera se puede verificar el crédito. Y esta responsabilidad que lleva como consecuencia a la inexistencia de la deuda se transmite a los cesionarios, endosatarios, si hay un pagaré de consumo, y es oponible a terceros. Fíjense qué sanción severa, sin perjuicio aparte de la responsabilidad que se le puede endilgar al proveedor por haber generado el sobreendeudamiento del deudor, es decir, del consumidor. Esta misma norma de responsabilidad existe en el derecho concursal, por ejemplo, para los terceros que hubieran facilitado la desaparición de activos o la exageración de pasivos. O para los administradores que hubieran permitido, facilitado, agravado o provocado el estado patrimonial del deudor. Pero fíjense aquí que la responsabilidad del proveedor es algo nuevo que se trabaja en este proyecto y que sinceramente lo que busca y puede tener, digamos, un buen resultado es prevenir el sobreendeudamiento. Otra de las prevenciones que se buscan, porque es importante, medidas para ver cómo prevenimos el sobreendeudamiento futuro. Después vemos cómo solucionamos, está en la norma, cómo se soluciona el sobreendeudamiento actual. Pero la prohibición de capitalizar intereses o el hecho de que el estar en mora no implique que se vede ninguno de los derechos existentes en el Código de Defensa del Consumidor. Fíjense qué diferencia con el Código Civil y Comercial. Cuando las relaciones de consumo, el proyecto lo que prevé es que el pago de la obligación en mora se computan primero a cancelar el capital, luego a cancelar intereses e impuestos y por último a cancelar gastos de justicia honorarios. Ojo, acá los abogados que quedan como furgón de cola. Lo más importante, la protección de la vivienda. Nosotros tenemos el título tercero del libro primero del Código Civil y Comercial de la Nación, que a mi criterio es absolutamente insuficiente para proteger la vivienda. Sabemos que la vivienda es un derecho humano consagrado y reconocido por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la 14.432 en la provincia de Buenos Aires y el artículo 58 de la Constitución de la provincia de Córdoba. Hoy no hay dudas de que estas dos últimas normas que estoy hablando, el artículo 58 de la Constitución de Córdoba y el artículo 14.432, ya no pueden ser considerados inconstitucionales. ¿Se acuerdan que en un principio se debatía? Es más, el famoso caso Banco Suquía contra la provincia de Córdoba hizo que la Corte se pronunciara acerca de la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Constitución de la provincia de Córdoba, porque la Corte en esos momentos dijo que la provincia de Córdoba se había extralimitado, declarando la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única, porque la protección de la vivienda estaba en el régimen de bien de familia y era una ley nacional y que la provincia no tenía facultades para proteger la vivienda a través de la cláusula constitucional, y se declaró la inconstitucionalidad. Hoy, el artículo 244 reconoce la validez de las normas provinciales de protección de la vivienda, adicionales a las contenidas en el capítulo tercero, título tercero del libro primero del Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso la 14.432 es absolutamente constitucional. Pero el problema es que en el resto del país no tenemos normas como estas. Y lo primero que tenemos que tener en claro es que para proteger a los usuarios y consumidores adecuadamente, y proteger la dignidad de la persona humana y de la del núcleo familiar de esa persona humana,
es que tenemos que proteger la vivienda única. Finalmente, tenemos que tomar medidas sobre los descuentos o códigos de descuento. Lo hacen el proyecto 1898, que es del 2021, estos descuentos que en realidad son las autorizaciones que le posibilitan a un proveedor que realice cobros o descuentos automáticamente y directamente sobre los haberes, los salarios, las jubilaciones, subsidios, cuentas bancarias. Bueno, ¿qué se hace con esto? Porque en realidad, como les digo, pueden consumir todo el salario. Bueno, lo que prevé el proyecto 1898, que sin que implique la mora automática, se puede pedir el cese del descuento en forma inmediata. Y bueno, si se cobra, se tiene que reintegrar con más de intereses. Ahora, esta es la solución que da el proyecto. ¿Qué hacemos hoy? ¿No son abusivos esos códigos de descuento? Un caso, me acuerdo que los autos eran Bulallín, en Corrientes, si quieren les mando el fallo, que en plena pandemia una señora pidió su propia quiebra cuando existía feria judicial, diciendo de que tenía consumido su salario por los códigos de descuento y no podía atender las necesidades de salud, de higiene y de alimentación de su familia. La jueza en ese caso muy justamente le dijo, bueno, no, la quiebra no se la voy a decretar, porque claro, la quiebra hace que cesen automáticamente los descuentos y pasa a implementarse la norma de que no puede embargarse más allá del 20% del salario cuando se superan los 2 salarios mínimos vitales y móviles. Pero lo que hizo la jueza fue algo mucho más inteligente. Dijo, estamos en el marco de la ASPO, feria judicial, no le voy a decretar la quiebra, pero sí me parece abusiva las prácticas de tenerle consumido todo su salario. Entonces le ordenó a la provincia, que era su empleadora, que redujera el descuento al 20% e hiciera una distribución a prorrata, mes a mes, de todos los acreedores respecto de ese 20%, sin poder tocar el 80% del resto del salario. Me pareció una solución justa que la jueza la fundó en el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este proyecto esto mientras tanto, este proyecto trae un proceso especial en donde la conciliación es lo que predomina por sobre la liquidación, donde los jueces deben actuar con activismo en pos de garantizar la efectividad de la protección de los derechos de los usuarios y los consumidores, teniendo en cuenta qué solución es más eficaz. No busca soluciones genéricas, sino soluciones a medida y en cada caso en particular. Se hace la convocatoria a los acreedores, pero todos se resuelven en audiencias orales y en plazos muy acotados de tiempo. Y siempre hace prevalecer, como digo, la conciliación y la reorganización antes que la liquidación. En definitiva, cualquier sistema tiene que, hoy no tenemos sistema, y los jueces tienen que encontrar una solución a los sobreendeudamientos, especialmente en el interior del país, en donde la mayoría de la población son personas humanas sobreendeudadas, pero porque también son empleados estatales. En donde más empleados estatales hay, es donde más sobreendeudamiento hay. ¿Por qué? Por esto que les decía, por la mecánica de los códigos de descuento. Entonces, sí o sí hay que velar por la aplicación en los casos concretos de los tratados de derechos humanos. Yo no me quedo con la norma del 244. Y como en el resto de las provincias no hay una 14.432 ni un artículo 58 como existe en la Constitución de la provincia de Córdoba, haría imperar la protección de la vivienda única que hay en los tratados internacionales. Flexibilizaría el sistema de inhabilitación, porque la propia ley de concursos permite que la inhabilitación la rehabilitación sea automática, y generaría así un fresh start automático para justamente darle una respuesta rápida, ágil y acorde al reclamo de lo que es una persona humana sobreendeudada. Es una solución que nos debemos,
Hoy la jurisprudencia no está a la altura de las circunstancias, no se prevén estas situaciones en particulares, pero la pandemia lo puso sobre el tapete, porque los consumidores sobreendeudados cada día son más y le debemos una legislación particular propia de la realidad de la relación de consumo y del sobreendeudamiento de las personas humanas. Hasta acá llegué. Bueno, Gabriela, brillante. Tengo una pregunta, la primera pregunta. Los que tengan preguntas, si quieren levantar la mano o si quieren dejarlas en el chat, las vamos leyendo. La primera pregunta es si te acordás los autos del fallo este de creo que dijiste provincia de Buenos Aires, de la jueza que ordenó a la provincia... No es provincia de Buenos Aires, no, es provincia de Corrientes, si mal no recuerdo, o Entre Ríos. Te los busco, es Bulallín, pero me comprometo a mandarlo. Muchas gracias, porque es muy interesante. Esto que decís vos respecto a los códigos de descuento, en mi caso, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, lo veo todo el tiempo, no solamente con empleados públicos, sino también con jubilados. Es tremendo. Perdóname, no te escuché. Con jubilados, mucho con jubilados. Con jubilados, claro. Sí. Que además de los préstamos, siempre se adhieren a una mutual para obtener los préstamos, así que es una cosa tremenda lo que hacen con los jubilados pensionados. Y otro tema que también surgió con la pandemia, que se hacía antes, pero con la pandemia explotó el de las ciberestafas. Cuando vos ves que a un jubilado que cobra 20.000 pesos le tiene preaprobado un préstamo de 500.000 pesos, ¿cómo llegan a esa cuenta para preaprobarle un préstamo por 25 salarios? Esto se me ha puesto sobre la mesa muchas veces en los casos de ciberestafas, sobre todo. Sí, claro. Es lo que decíamos, el tema de la responsabilidad. Es más, no tuvimos tiempo porque no daba para tanto, pero todos sabemos que uno de los temas que todavía también estamos teniendo como un agujero en la jurisprudencia es el tema de las estafas financieras, el phishing que le dicen, ¿no? Y todavía se está discutiendo y hay que aguantarse todo un proceso cuando en realidad los bancos dicen, bueno, el otro día escuchaba a una señora que decía, contaba cuál había sido su realidad o cuál había sido lo que le había ocurrido. Era una señora mayor, lo escuchaba en la radio, en donde le habían robado el teléfono y tenía todas sus claves en el teléfono. Todos sabemos, aparte, que los bancos, aparte ahora el token y todo, nos obligan a bajar las apps al celular. Bien. La señora no tenía una protección adecuada del celular y tenía hasta las claves anotadas en unas notas. Por supuesto, le hicieron un desastre. Él planteó esta situación y lo que dijo la jurisprudencia, lo que le dijo el fallo, lo que dijo el tribunal, fue que ella no había actuado de manera diligente. Y yo pregunto, primero, no tuvo en cuenta la vulnerabilidad de la persona. Yo con 51 años, siendo fiscal de cámara, no me acuerdo de todas las claves que tengo. De tantas claves que me piden en todos los sitios. Por otro lado, de golpe a los adultos mayores los sometimos, producto de la pandemia, a tener que estar informatizados, a tener que trabajar con apps. No me da vergüenza decirlo, mi padre, con 80 años, es un iletrado, o sea, no iletrado, un analfabeto digital. ¿Por qué? Porque no puede con todo lo nuevo. Y a esta señora se le hizo recaer toda la responsabilidad diciendo encima que no había sido diligente porque tenía todas las claves. Entonces yo digo, se le dan préstamos, por un lado, se dan préstamos más allá de los límites, que una persona, sabiendo que no los va a poder atender. Por otro lado, no se los cuida porque dice, bueno, este es el sistema. Pero si la plataforma me la pone el proveedor, y yo estoy obligado a utilizar esa plataforma. Ah, no, pero usted tiene que cuidar bien sus claves. Ah, encima tengo que cuidar el sistema de seguridad que vos me tendrías que garantizar. Está claro que las cosas no están funcionando. Por eso digo,
todo lo que fue, aquellos que dicen, no, bueno, pero hay mucho más control del Banco Central. No, perdónenme, cada vez que el Banco Central bajó una medida, terminó recayendo sobre la responsabilidad del consumidor. Esto del token y las tarjetas de las coordenadas no van más. Está en la app. Ah, fantástico, ¿me roban el teléfono? Ah, pero está la clave del teléfono. Sí, ¿quién sabe poner una buena clave del teléfono? Entonces, es como que el derecho, ni el derecho ni la justicia nos está dando respuestas eficaces a la situación que estamos viviendo. Y esto es aprovechado por los mismos de siempre. Por los controladores del mercado. Por los que mandan en el mercado. En general, las entidades financieras. Totalmente. Es apasionante y larguísimo este tema. Nosotros nos encontramos todos los días con respuestas de los bancos que estamos trabajando en formular las imputaciones, en todo caso llevarlas a la justicia. Bueno, pero dio las claves. Pero, hermano, vos tenés un Facebook donde me obligás a mí para tener contacto con vos a ponerte un mensajito público. Exacto. Estoy yendo de fecha a los estafadores. Bueno, eso es larguísimo. Es muy interesante. Sé que más allá de la pandemia vos venís trabajando con el tema del sobreendeudamiento desde hace muchos años. Y es súper interesante. A ver si tengo preguntas. Sí, algunos fallos que cuentan fallos en contra. Hemos tenido algunos a favor acerca de la responsabilidad bancaria. En este caso, Javier nos comparte uno que el banco no debe responder. Te dan ganas de llorar. No escuché bien, perdón, ¿eh? Que te dan ganas de llorar cuando lees fallos así, porque es verdad lo que vos decís, mucho con adultos mayores, pero el tema de obligatoriamente tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías, no hubo ninguna capacitación respecto de los bancos. Ahora, hace unos meses, están mandando algunos mails, no de sus claves, ya las vi. No hubo ninguna capacitación para manejar estas nuevas tecnologías. No. Y aparte de que no hubo capacitación, se nos impuso de la noche a la mañana, y vuelvo a decir, recayó toda la responsabilidad sobre los usuarios y consumidores. Acá tengo el fallo, me parece que ahí lo puedo pegar. El ministerio, a ver. Es de Rosario, yo sabía que era de una provincia. Se llama Belgín Nadia Alejandra sobre solicitud de quiebra y tramitó en el juzgado de primera instancia de la 13ª nominación de Rosario en la época del lapso y en plena feria judicial. Y dispuso que el Ministerio de Seguridad de la provincia limite el descuento al salario a un 20%, distribuyendo el monto entre todos los acreedores beneficiarios, presentes o futuros. Utilizó para eso el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando tenemos jueces creativos y activos, tenemos soluciones adecuadas. Igual aguardamos la aprobación de algunos de los proyectos que tienen más que ver con la realidad cotidiana del consumidor. Hoy nos encontramos sin respuestas para infinidad de situaciones que surgen. Sí, este fallo que están acá, es lo que digo, son fallos que están a contramano de la situación y de la realidad. Totalmente. Bueno, no tengo más preguntas, Gabriela, es un honor haberte tenido. Nuevamente, no sé si hiciste alguna actividad vía virtual con el Colegio de Moreno, no recuerdo. No, me parece que virtual, me parece que la virtual fue la primera, sí he ido presencial.
varias veces. Sí, Así sí. que esperemos la presencialidad. Sí, esperemos que ya el año que viene podamos hacer alguna presencial. Muchísimas gracias a todos por asistir. Acá están diciendo muy clara la exposición, ya lo habían felicitado anteriormente. Muchas gracias a todos. En 2 semanas más va a estar subido todos los fallos, legislación al blog del instituto, que se va a difundir en su momento. Así que bueno, nosotros los que estamos en Moreno nos vamos a la fiesta. Y les mando el power también. Buenísimo, Gabriela. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a todas y a todos por asistir. Y nos vemos en la próxima. Gracias por la invitación.